Apartado 2. Estabilidad nuclear, defecto de masa, energía de enlace, energía media de enlace por nucleón. Vamos a pararnos a pensar en el tipo de fuerzas que hay dentro del núcleo. Hay una fuerza de gravedad, pero es despreciable frente a la repulsión eléctrica. Es despreciable. Entonces, si nos preguntamos entonces por la estabilidad nuclear, decimos, bueno, si un núcleo, por ejemplo, este que hemos visto de carbono 12,6, tengo 6 protones, y 6 neutrones. Este sería el núcleo. Si la fuerza de gravedad es despreciable frente a la fuerza de repulsión eléctrica, ¿qué es lo que hace que el núcleo sea estable? Porque además de la fuerza de gravedad despreciable y la fuerza de repulsión eléctrica, hay una fuerza de atracción denominada interacción nuclear fuerte, que atrae a protón con protón, a protón con neutrón y a neutrón con neutrón. Pero esta fuerza es de muy corto alcance. Es decir, esta fuerza compensa, por decirlo así, la fuerza de repulsión eléctrica solo a distancias muy pequeñas. En el momento que separásemos un protón, por ejemplo, ya esta fuerza, la interacción nuclear fuerte ha dejado de actuar y el protón saldría despedido. Prevalecería la fuerza de repulsión eléctrica. ¿De acuerdo? Luego es una fuerza de muy corto alcance, pero así explicamos la estabilidad de los núcleos. Vamos a ver lo que es el defecto de masa. Vamos a ver lo que es el defecto de masa. Mirad. Si nosotros tenemos, esto es bien facilito y vais a ver que explicamos con esto muchísimas cosas. Carbono 12. Voy a poner el otro, estamos siempre con el carbono. El carbono 14,6, este isótopo que es radiactivo. Bueno, yo voy a considerar solo el núcleo. Considero solo el núcleo. Además, la masa de los electrones es despreciable frente a la masa del núcleo. Entonces, en el núcleo que tiene 6 protones y 14 menos 6, 8 neutrones. Tiene 6 protones. Voy a poner solo el más. 6 protones y 8 neutrones. Este sería el núcleo, ¿no? Pues bien, si sumamos la masa de las partículas, es decir, sumatorio de las masas de las partículas del núcleo, que sería igual 6 protones por la masa de un protón. ¿Sí o no? Más 8 neutrones que tenemos por la masa de un neutrón. ¿De acuerdo? Esta sería la suma de las partículas. Diréis, ¿esto nos da la masa del núcleo? No. La suma de las partículas que constituyen el núcleo es mayor que la masa del núcleo. Diréis, ¿y esto cómo es posible? Vamos a ver. O sea, que este núcleo está constituido por 6 protones y 8 neutrones. Sabemos la masa de protón y electrón.
Hacemos la suma de las masas que constituyen las partículas del núcleo, que sería, joder, ha quedado fatal, 6 protones por la masa de un protón, más 8 neutrones por la masa de un neutrón. Esta es la suma de las masas de todas las partículas. Y vemos que es mayor que la masa del núcleo que constituyen. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues lo que ha ocurrido es que en el proceso en que los 6 protones con los 8 neutrones han dado lugar al núcleo, en este proceso en que los 6 protones y los 8 neutrones han dado lugar al núcleo, se ha perdido masa. Se pierde masa. Y a esta masa perdida le llamamos defecto de masa. Bueno, ¿cuál será el defecto de masa? ¿Cuál es la masa perdida? Bueno, pues la masa perdida es como si habéis perdido dinero. ¿Cuánto dinero habéis perdido? Lo que teníais antes menos lo que tenéis después. ¿Cuál es la masa perdida? Defecto de masa. La masa que había antes de unirse, es decir, la suma de las masas de las partículas menos la masa que tenéis después, es decir, menos la masa del núcleo. ¿De acuerdo? A esto le llamamos defecto de masa. La masa perdida, la masa que había antes de formarse el núcleo, menos la masa que tenemos después. Es decir, la suma de las masas de las partículas menos la masa del núcleo, a esto le llamamos defecto de masa. Bueno, y entonces nos preguntamos, ¿pero esta masa a dónde ha ido a parar? Pues bien, esta masa se ha transformado en energía. A estos niveles recordad que la masa la tenemos que considerar como un tipo de energía. Y diremos, desaparece energía en forma de masa y se libera otro tipo de energía. La interconversión masa-energía viene dado por la ecuación de Einstein. ¿De acuerdo? E igual a mc cuadrado. Si la queréis escribir en forma de deltas, la energía liberada será igual a la masa perdida, defecto de masa, por C al cuadrado. Delta de M, masa perdida, defecto de masa, todo en unidades del sistema internacional. Habrá que ponerla en kilogramos. Como la masa de estas partículas igual no la dan en unidades de masa atómica, halláis el defecto de masa en unidades de masa atómica. Se pasa a kilogramos para sustituir aquí. Defecto de masa, masa perdida, masa que ha desaparecido. C, velocidad de la luz en el vacío que nos la darán. Delta D, energía liberada, que es la energía de enlace nuclear. Energía de enlace nuclear. Daos cuenta que ocurre lo mismo, que es algo análogo a cuando se formaba un enlace entre átomos en química. ¿No se desprendía una energía que llamábamos energía de enlace? Pues aquí, cuando se juntan las partículas constituyentes del núcleo, también se libera una energía que llamamos energía de enlace nuclear, que procede, como veis, de una pérdida de masa. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recordad aquello: a menor energía, mayor estabilidad. Es decir, si ponemos un diagrama energético con la energía creciendo hacia arriba, si este es el nivel energético de las partículas que constituyen el núcleo, el núcleo tiene un menor contenido energético. ¿Por qué? Pues porque se ha liberado energía. Se ha liberado energía. Si se libera energía, la energía final es menor. Por tanto, mayor estabilidad. ¿Y esta energía liberada cuál era? La energía del enlace nuclear. ¿De acuerdo? Por tanto, la formación del núcleo a partir de las partículas supone un aumento de la
estabilidad. ¿Vale? La liberación de esta energía de enlace que procede de la masa perdida supone una estabilización. Claro, entonces, si nosotros ahora decimos ¿qué núcleo será el más estable? Alguien puede pensar, como la formación del núcleo produce una liberación de energía, el contenido energético final es menor, se produce una estabilización, será más estable aquel núcleo que haya liberado más energía. No necesariamente. ¿Por qué? Daos cuenta que hay núcleos pequeños que liberarán poquita energía porque tienen pocas partículas. Hay núcleos grandes que al tener muchas partículas liberan mucha energía, pero no quiere decir que necesariamente el que libere más energía es más estable, porque hay que tener en cuenta el número de partículas. Entonces, para eso y como medida de la estabilidad nuclear se define la energía media de enlace por nucleón. Que fijaos, es el cociente entre la energía de enlace y el número de partículas del núcleo. Es decir, este cociente entre energía total liberada, energía de enlace, y número de partículas del núcleo que me dará la energía liberada por nucleón, la energía liberada por partícula de núcleo. Y este sí que será una medida de la estabilidad nuclear. ¿De acuerdo? Aquel núcleo que haya liberado más energía por nucleón será más estable. ¿De acuerdo? No hay más que dividir la energía de enlace anterior entre el número másico, me dará la energía de enlace por nucleón, que esta sí es una medida de la estabilidad nuclear. Pues bien, fijaos, cuando se representa la energía de enlace por nucleón frente al número másico, fijaos qué variación tenemos. Y esto nos va a explicar muchísimas cosas. Bueno, quedamos en que la energía media de enlace por nucleón, que es una medida de la estabilidad nuclear, cuanto mayor sea este valor, más estable es el núcleo, es igual al cociente entre la energía de enlace dividido por el número másico. Me dará energía media de enlace por nucleón. El que tiene un valor más alto es más estable. Entonces vemos que hay un máximo de estabilidad con el hierro. El núcleo de hierro es el más estable que hay. Esto nos explica por qué el hierro es tan abundante en el universo. Meteoritos con alto contenido en hierro, el núcleo de la Tierra, de Marte, de Venus, son de hierro. Entonces, fijaos lo importante que es esto. Todo lo que sea ir hacia el hierro se producirá mediante la liberación de energía, una estabilización. Todo lo que sea ir al hierro, todo lo que sea ir hacia el hierro, será una estabilización, una liberación de energía. Todo lo que sea irnos del hierro hacia la izquierda o hacia la derecha supondrá una desestabilización y precisará una captación de energía. Entonces, fijaos que aquí vemos, por ejemplo, cómo los procesos de fusión, que son núcleos pequeños, como los que tenemos por aquí, núcleos pequeños que se unen para dar núcleos mayores, liberan energía. Aumentamos la energía media de enlace por nucleón, se produce liberación de energía. O, si partimos de núcleos grandes, los procesos de fisión liberan energía, porque da lugar a núcleos más pequeños. Aumenta la energía media de enlace por nucleón. En cambio, al revés,
es justo lo contrario. Si yo quiero romper núcleos de hierro, se produce, en núcleos más pequeños, se produce una desestabilización. Eso no liberaría energía. O si voy hacia la derecha, si parto del hierro y quiero obtener núcleos más grandes mediante fusión, eso supone una desestabilización y exige captar energía. Entonces, ¿cómo se formaron los núcleos mayores que el hierro? Las estrellas, en su funcionamiento normal, las grandes, solamente podrían dar hasta hierro que es el más estable. Entonces, ¿cómo se forman los demás núcleos? No mediante procesos de fusión de liberación de energía. Tendrá que ser en explosiones supernova que se originan liberaciones de energía gigantescas, pero captando energía, porque supone una desestabilización que se formen los núcleos mayores que el hierro.